AMPLIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presenta. Mi nombre es Armando Quintero Martínez, nací en la colonia Morelos. Soy parte de esa generación que pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. La ciudad ha avanzado muchísimo, pero también mantiene márgenes de desigualdad, de marginación, de pobreza. Necesitamos esencialmente tres cosas: educación, educación, más educación. Ahora me encuentro comprometido con esa renovación para continuar avanzando en una visión de equidad y de igualdad social que para mí es el motor de mi vida social y política. Solo quiero comentar, Armando Quintero ha sido dirigente sindical, estuvo en el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los administradores y trabajadores de la UNAM, ha sido diputado federal, diputado local en la Asamblea Legislativa, ha sido funcionario de gobierno en la capital de la República. Marcelo Ebrard lo llevó o lo tuvo en su equipo de trabajo en la Secretaría de Transporte y Vialidad, si no me equivoco. Y bueno, es un funcionario que tiene experiencia, mucha experiencia, ha sido delegado en Iztacalco, ha tenido experiencia política, ha sido dirigente de corrientes internas del PRD como Izquierda Democrática. Unir. Líder en la Asamblea Legislativa. En fin, vamos a platicar con Armando Quintero sobre todos estos temas y yo quisiera empezar pues la pregunta, ¿por qué se salió Armando Quintero del PRD? Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros tomamos la decisión de renunciar al PRD con sentimientos muy encontrados, básicamente por la razón de que el PRD se fue transformando de un partido democrático que nació después de el fraude de 88 al ingeniero Cárdenas y que se constituyó un año después de ese fraude, el 5 de mayo de 1989, pues lleno de valores, de principios, de utopías para transformar el país, para transformar la capital y transitar hacia una sociedad más igualitaria, en donde la educación, la cultura, el deporte y la calidad de vida fuesen norma y no excepciones. Ese PRD que fundamos el 5 de mayo de 89, con el ingeniero Cárdenas como convocante y líder del partido, pues se fue transformando en el tiempo. En 1997 ganamos la ciudad con el propio ingeniero Cárdenas. Me tocó a mí ser el presidente de ese partido y se inició un proceso de transformación de la ciudad muy importante. Recuerdo muy bien la campaña del 97, el ingeniero Cárdenas convocaba a la gente a recibirle al PRI todas las dádivas que daba, pero le pedía que votaran por el PRD. Justamente hoy en día, 22 años después, la paradoja de la historia es que ahora le decimos a la gente: recíbanle al PRD todo lo que les dé, pero ahora voten por Morena. Este proceso contradictorio, contrastante entre 97 y 2018, explica en una parte la descomposición que fue sufriendo el partido. El PRD fue cooptado por una serie de grupos muy pequeños que sobrepusieron intereses de grupo, de sus líderes y de sus familiares, de tal grado que transformaron el PRD en un partido de familias. En la cúpula del PRD, la corriente de los chuchos, los dirigentes hombres, siempre tienen la opción de, cuando les toca a ellos no estar de diputados o senadores, proponer a sus esposas. El caso de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano, de Guadalupe Acosta Naranjo, de Carlos Navarrete. Todos ellos han circulado con sus esposas, ocupando siempre candidaturas plurinominales. Y eso obviamente fue permeando ¿por qué nada más ellos? Y luego ya se gobernaba la ciudad
y particularmente a partir de la administración de Miguel Ángel Mancera, se dio la autorización para que núcleos familiares se apoderaran, asaltaran los gobiernos locales y sientan que son propiedad privada de las familias que gobiernan. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de Gustavo Amadero. Van por la 4ª elección de un matrimonio. O sea, el primero electo fue el ingeniero Lobo, luego le dio la estafeta a su esposa, la diputada Nora Arias. Ella le devolvió la estafeta a su esposo Víctor Hugo Lobo, y ahora su esposo Víctor Hugo Lobo le vuelve a poner la estafeta a su esposa, la diputada Nora Arias. Y en los intervalos los dos son diputados. Pero también en Iztacalco, que es donde tú vas a competir. En el ¿no? caso de Iztacalco, pues también hay la pretensión familiar. Es Elizabeth Mateos, le heredó el cargo a su esposo, y de hecho ese fue uno de los motivos que nos llevaron a declinar nuestra militancia en el PRD, porque consideramos que no era aceptable participar de un partido de familias, un partido que concibiera que el poder público era privado y que era familiar. Pero además de eso, que ya en sí mismo es una descomposición, esta política que se recupera del viejo PRI, de dar los beneficios del gobierno, despensas, tinacos, calentadores solares, tenis, dinero en efectivo, pintar casas con pintura corriente sin marca, todo a cambio de la credencial de elector y la obligación de votar por el PRD. Esa práctica que parecía que habíamos vencido cuando le ganamos al PRI, pues resulta que revivió 22 o 20 años después con el PRD. Entonces, estos niveles de descomposición, más la corrupción que se penetró en las delegaciones, donde empezaron a cobrar el diezmo a los trabajadores del mismo partido. Y bueno, el diezmo a los que construían obras y a las empresas que les vendían bienes y servicios a la propia delegación, todos rasurados, por lo menos con el diezmo, y ya en estos tiempos recientes andan hasta en 20 y 30%. Pero, perdón, eso que también era desde la época de López Obrador, jefe de gobierno, ¿no? Yo recuerdo que había en ese entonces muchos escándalos de que cobraban el diezmo, y era una cosa como aceptada en el PRD, como en la militancia era como... Pues yo fui delegado cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, y nosotros estuvimos alejados, ni nos pidieron y tampoco le pedimos a nadie eso. Por eso, cuando aparece esta práctica en Iztacalco con Elizabeth Mateos, que se hizo famosa porque circuló una grabación, ¿se acuerdan? Y fue bautizada como Lady Diezmo. Entonces se oye la grabación que ella les dice a un grupo de funcionarios que tienen que dar, que no es voluntario, y que el que no dé, para afuera. Y que den gracias de que no es Venustiano Carranza ni Coyoacán, que porque ahí es el 30%. Entonces ella misma balconeó a sus compañeros de Venustiano Carranza y de Coyoacán. Entonces esa práctica es la que a nosotros nos hizo valorar que en conjunto ya no valía la pena estar en el PRD. Para que el público entienda bien, ¿ese diezmo pasaba directo de la delegación al partido o cómo se administraba? No, a la cuenta directa de la delegada. O sea, era dinero en efectivo que se le entregaba directamente a la delegada. O sea, no iba nada, ni un peso al partido y ni un peso a nadie, todo era para ella. En aquel momento se cuantificó el diezmo y eran 750,000 pesos mensuales. Vamos a ir a un corte, nada más vamos a dejar la pregunta antes de hacer una pausa. Ahora, con el PAN, desde tu punto de vista, ¿cómo se aplicaría ese tipo de mecánica de moches y de ajuste de dinero para líderes o para los partidos? ¿Cómo visualizas tú esa mezcolanza entre PAN, PRD y Movimiento Naranja? Regresamos después del corte. AMPRIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión.
Bien, seguimos con Armando Quintero y nos platicaba sobre la descomposición del PRD, una descomposición histórica acelerada. En menos de 20 años se descompuso ese partido, desde el punto de vista, claro está, de Armando Quintero. Y bueno, ¿cómo visualiza ahora esa mezcolanza de partidos? Yo no sé cuál va a ser la ideología que van a seguir tantos partidos de tan diferente arcoíris, pero ¿cuál es la visualización que tienes? Bueno, el PRD, además, políticamente se deslavó, ideológicamente se deslavó. Empezó cada vez más a acercarse a políticas del proyecto dominante en el país, un proyecto económico neoliberal que los llevó a firmar el famoso Pacto por México, que nosotros decimos fue contra México. Esa firma pues ya implicó todo lo que conocemos, fue avalar todas las reformas estructurales de Peña Nieto, que eran las mismas reformas que intentaba Acción Nacional en los 12 años fallidos que tuvieron de alternancia y que finalmente pudieron concretarse gracias al Pacto contra México. Obviamente ahí empezó una debacle ideológica y política del PRD que complementaba la descomposición del comportamiento ético, moral, de la vida interna y de la práctica política. Ya este avalamiento a las reformas estructurales de un proyecto económico neoliberal, pues dan la puntilla a un partido que nace con una visión nacionalista, con un compromiso social popular y con la idea de impulsar un proyecto económico alternativo al neoliberalismo. Al firmar esto el PRD, pues creo que selló su periodo de muerte lenta. ¿En qué embona con Acción Nacional? En este pacto con México, al avalar prácticamente las mismas reformas y al avalar una práctica que no existía. Yo fui diputado de la 56 legislatura, 94-97, y ahí no existían varias cosas, o sea, no recibías tú un pago adicional por participar en alguna de las comisiones, eso no existía. Y mucho menos existía esta prebenda que se inició a partir de la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República y que era una práctica solo del Congreso local del Estado de México, que era asignarle un presupuesto a los diputados para que los diputados pudieran disponer de ese presupuesto en sus territorios. Entonces empezaron a entregarle a los diputados 25 millones de pesos anuales para que ellos los bajaran en sus distritos. Eso fue rápidamente pervertido. Sí los bajaban, pero vendidos. Y obviamente pues se guardó el silencio de todos los diputados hasta que, producto de malos manejos y de incumplimiento de compromisos, te bajo el apoyo de 25 millones, me das mi diezmo, por lo menos el diezmo, y todo el mundo gana. Entonces se hace una mala operación y estalla el conflicto en el PAN. Entonces se recargó el tema como que en el PAN había la mala práctica de los diezmos, que por cierto el coordinador era Anaya. O sea, Anaya realmente es parte y fue aval de la política del diezmo de los diputados. Pero en honor a la verdad, no fue ni solo el PAN, sino que fueron todos los diputados que entonces empezaron a participar en la legislatura anterior. O sea, como el PRI mató la vaca y todos los demás le agarraron la pata. Y entonces empezó la venta de estos montos que además cada año fueron creciendo. Evidentemente, por ejemplo, los coordinadores parlamentarios de los grupos en la Cámara de Diputados, pues ellos no bajaban 25 millones, bajaban montos alrededor de 300, 400 millones, 500 millones, dependiendo del tamaño de los partidos más grandes, PRI, PAN, PRD. Pero a todos los diputados les tocaba sus 25 millones. Entonces, esta perversidad, que es en sí mismo que le des a los diputados un dinero para que ellos lo bajen para obras de sus distritos, es una distorsión de que el legislativo legisla
no es ejecutivo, no tiene funciones, no debe tener funciones ejecutivas. Y solo lo que posibilitó fue la corrupción. Estalló en primer lugar en el PAN, pero pudo haber estallado en el PRI o pudo haber estallado en el PRD. Entonces, creo que debemos exigir como ciudadanos que el Congreso vuelva a cumplir solo funciones de legislativo y se elimine esta posibilidad, porque pues dice el dicho y dice bien, en arca abierta hasta el más justo peca, y no debemos dejar el espacio abierto a la buena o mala voluntad de un diputado o de un senador, porque también está en el Senado. Entonces, eso hay que eliminarlo, hay que eliminar la enorme cantidad de canonjías y privilegios que tienen los congresos, el Congreso Nacional y los congresos locales, particularmente del Estado de México y de la ciudad, que tienen recursos groseros. En la Asamblea Legislativa de hoy, a diferencia de cuando yo fui presidente de la Asamblea Legislativa, en la segunda Asamblea Legislativa, esa Asamblea no tenía mayor presupuesto que ninguna delegación, que ninguna. ¿Andaba aquí en los 1.500 millones en aquel entonces? No, andaba en 650 millones. Porque yo recuerdo alguna vez que Martí Batres me dijo, hace no mucho, del presupuesto de la Asamblea, dice, es un montón de dinero el que tienes. Si yo, cuando presidí la Asamblea, tenía de sobra estos, y él presidió los 97, 2000, él ¿no? fue antes que yo. Sí. Y cuando yo entré con la propuesta de austeridad republicana que tenía Andrés Manuel. Por tanto, yo no aumenté el presupuesto, ni aumenté la dieta de los diputados. Entonces, aplicamos una política de austeridad republicana. Insisto, no había más presupuesto que ninguna delegación. Las más pequeñas, que es Contreras y Milpalta, tenían más presupuesto que la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la condición en este momento? Que la Asamblea actual tiene más recursos económicos que 10 delegaciones de la ciudad, sin hacer obras y sin tener políticas sociales que resolver. ¿En volumen cuánto es? La Asamblea para este año se asignó casi 2.700 millones de pesos, y ayer se obligó a una rectificación de una barbaridad que pretendieron hacer, que no se concretó por la presión social y pública de que 3 diputados, 2 del PRD y 1 del PAN, con aval de Miguel Ángel Mancera, querían distribuir 14.500 millones de pesos destinados a la reconstrucción derivado de los sismos. Otra vez con un espíritu que viola toda la normatividad y el concepto de poder legislativo y no ejecutivo. Estalla el conflicto y estalla el escándalo porque ya habían empezado a pedir recursos para regalar tablets, pants y tenis. O sea, la reconstrucción se iba a ver en otro momento, pero de entrada ya estaban pidiendo 1.200 millones de los 14.500 para estos programas sociales, de un monto que se aprobó que fuera para la reconstrucción. Pero la perversidad estuvo desde el momento en que se aprobó en diciembre, en la madrugada, que la Asamblea los iba a asignar, los iba a supervisar y los iba a operar. Y luego en un transitorio chiquito, como en los contratos de las aseguradoras, que 3 diputados, Leonel Luna, Mauricio Toledo y Romero, los 3 de más mala fama pública de la Asamblea Legislativa, eran los encargados de esa aplicación. Finalmente, al hacerse público, porque Morena impugna en la Corte esta acción, Ricardo Becerra, nombrado por Mancera como responsable de la Comisión de Reconstrucción, y 3 asesores, Mauricio Merino, Katia de Artigues, renuncian, hacen público su inconformidad con este manejo. Entonces Mancera se ve obligado a mandar un adendum, una nueva iniciativa para modificar y quitar ese indebido privilegio. Esto es lo que, insisto, creo que ha venido descomponiendo al PRD, al gobierno de la ciudad, y que hizo que muchos volteáramos a ver la otra alternativa que se lanzó a construir, que fue Morena. Vemos cómo el PAN y el PRD están emparentados, vemos cómo en esta mala acción vienen el PAN, el PRD y el PAN. Vemos cómo en lo nacional se aliaron el PRD con el PAN. Entonces,
ya las ideologías fueron hechas a un lado, tanto por el PAN como por el PRD. En el PAN no es cuestionable porque llevan la batuta de la alianza actual del frente que conformaron. Sí. O sea, el PRD va a la cola de Acción Nacional, no va al frente. Si el PAN apoya al PRD, bueno, pues es aceptable que el proyecto dominante fuera el de la izquierda, pero es al revés. Entonces, en esa medida, pues creo que el PRD va a pagar consecuencias que todavía no están claras, pero que desde ahorita yo les auguro que van a ser muy altas, que todavía faltan varias desbandadas de perredistas y que pues realmente no sé quién se va a quedar en el PRD a cerrar la puerta. Bien, vamos a un corte y perfecto, regresamos con este tema en un momento. Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Bien, seguimos con Armando Quintero, exdirigente del PRD y ahora flamante miembro del partido Morena. Alejandro. Y virtual candidato a la alcaldía de Iztacalco, ¿no? Armando, hace un momento hiciste un diagnóstico muy duro de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, de corrupción por todos lados. Una transformación que también planteaste del 97 con Cuauhtémoc Cárdenas, que sí hubo cambio en la ciudad. Sin embargo, ahora en este gobierno que comentas está lleno de corrupción, pues lo está convalidando Cuauhtémoc Cárdenas al ser el responsable de las relaciones internacionales del gobierno y dar la cara en muchos eventos públicos con Miguel Ángel Mancera. Es una convalidación, por lo menos, si no fuese un respaldo político, es por lo menos una convalidación. ¿Qué pasó con el ingeniero Cárdenas y esa lucha democrática? Bueno, yo creo que el ingeniero sigue siendo un referente de la izquierda mexicana, un gran referente moral y político. Efectivamente, el ingeniero, aún trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, cuyo jefe era Mancera o es Mancera, en ningún momento, estando abierta la posibilidad de la supuesta candidatura de Miguel Ángel Mancera a la presidencia de la República, pues nunca salió un apoyo explícito del ingeniero Cárdenas a esa postulación. Su posición hasta ahora ha sido que cuando haya candidatos y conozca sus propuestas, él definirá su voto. Eso es muy relevante porque a algunos otros funcionarios del gobierno de Mancera les costó el puesto haber manifestado expresamente simpatía por Andrés Manuel, como en el caso del licenciado Torruco, o otros personajes menos conocidos que se dice les pidieron la renuncia por sospecha, como en el caso de Rosa Isela Rodríguez, de que se sospechaba que apoyaba a Morena, sin haber comprobado nada. Bueno, entonces en este caso vemos que por el tamaño y el peso político del ingeniero, pues no hay una represalia, pero tampoco hubo ese pronunciamiento que yo celebro que no haya habido. De alguna manera, pues él es representante de las relaciones internacionales del gobierno de la ciudad, sí tiene un nivel de relación y de compromiso, pero yo diría que su área, al no estar comprometida con la vida cotidiana de la ciudad, pues lo hace distante de la responsabilidad de todo este paquete que ha desprestigiado al gobierno de Miguel Ángel Mancera, que entró con 70% de apoyo, acordémonos, una votación histórica, y desgraciadamente hoy anda en los 20% de reconocimiento a su mal gobierno. Entonces, creo que si bien es cierto que el ingeniero pues aún está ahí y que puede verse como un aval, yo confío en que de aquí al día de la elección habrá de tomar una posición coherente con su historia, con la historia de su familia, del general, y yo confío todavía que el ingeniero se va a pronunciar a tiempo, políticamente a tiempo, en favor de Andrés Manuel López Obrador, que hoy representa la única oportunidad de un cambio verdadero en el país. Sin embargo, aquí yo sí insisto en la pregunta, el problema es que el actual jefe de gobierno va entre los primeros lugares para una mezcolanza que el propio ingeniero hace tiempo
calificó y estigmatizó y dijo que no se podía mezclar el agua con el aceite. Pues ahora es peor, se mezcla agua, aceite y otras cochinadas. Bueno, la propuesta de Mancera como senador, primero, pues es violatoria de la Constitución porque claramente está definido que un gobernador o el caso de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, no pueden de forma inmediata asumir un cargo de representación popular, es expreso en la Constitución, lo cual implicaría una violación a esa ley. Pero la otra más burda, ya es una caricatura política, es que tengan que irlo a meter por Chiapas cuando todo el mundo sabe que vive en la Ciudad de México y se supone que en la representación proporcional de circunscripción estás comprometido a demostrar tu domicilio por lo menos en la circunscripción, no en un estado determinado. Pero eso ya lo hizo Encinas también. Acababa de ser jefe de gobierno, no tenía 5 años de vivir en el Estado de México y se hizo candidato por él. Es algo, ya es una práctica política, ¿no? Me refiero a Alejandro Encinas. Este es un... me acuerdo que hubo polémica en el caso de Alejandro y no tengo elementos para entrar al detalle, pero digamos, este caso que está ahorita, está claro que, burdo, sí, que no está en Chiapas, que está aquí todavía, y que en forma inmediata, porque él está en el cargo. Entonces, pues no hay polémica, no hay interpretación, sino hay pues una violación y una caricatura política alrededor de toda la propuesta de Mancera para ser senador de la... Entonces lo tiene que echar abajo eso el INE. Debería de echarlo abajo el INE, debería, ¿no? Bueno, abundar un poquito sobre el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Lo ves apoyando en este momento a López Obrador, a Anaya, y en el caso de la Ciudad de México lo ves apoyando a Barrales o lo ves apoyando a Claudia Sheinbaum? Yo creo que en el caso nacional es un deseo, no tengo información, no he hablado con él recientemente, pero mi deseo y mi interpretación política por su historia, por su familia, es que el ingeniero acabará apoyando a Andrés Manuel López Obrador. No puede votar ni apoyar a un panista. Acordémonos que el PAN se fundó en el gobierno, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y se fundó contra las políticas nacionalistas y populares del general Lázaro Cárdenas. Entonces, esa marca, pues creo que es definitiva, y no veo yo, conociendo al ingeniero y su historia, su familia, no lo veo yendo contra sí mismo en este caso, y por eso confío y deseo, es más un deseo que otra cosa, que termine apoyando la opción de Andrés Manuel López Obrador. Ahí te quería recordar, López Obrador ya hizo alianzas con el PAN para ganar elecciones. Él, siendo presidente del PRD, ganó o hizo la alianza para Nayarit, que debió haber sido 1998-99. Él siendo presidente del PRD. Pero fueron acuerdos locales, pero no nacional. Y luego además el PAN ya fue gobierno. Entonces no conocíamos la experiencia de gobierno de Acción Nacional a nivel de país. ¿Qué vimos? Pues no hubo cambio, tan hubo cambio que ustedes imagínense ahorita un debate entre el proyecto económico del secretario de Hacienda del PAN, de Calderón, con el de Hacienda de Peña Nieto. ¿Cuál es el debate? Si es el mismo. Pero ya traen ahí a Germán Martínez, compadre de Felipe Calderón, el disquezar anticorrupción de Felipe Calderón, el principal ideólogo de los últimos 20 años en el PAN. No llevaba el volante de la economía. O sea, aquí estamos hablando que pero sí del combate a la corrupción. Quien llevaba el volante de la economía era José Antonio Meade con Calderón, y es el mismo que lo trae con Peña Nieto. Lo que quiero decir es un grupo, ¿no? Es un solo grupo. Es una dictadura económica, una cosa así, ¿no? Es un mismo grupo, es una dictadura, que ahí no importa si es PAN o PRI, sí importa si somos nosotros, porque obviamente habrá un cambio en la cúpula. La cúpula de la Secretaría de Hacienda no se mueve desde hace muchísimos años. Es un grupo compacto, la mayoría vienen del ITAM,
por eso el proyecto neoliberal. Desplazaron a los economistas de la UNAM y del Politécnico, de la UAM, y se apoderó esta visión estrictamente neoliberal, que además son neoliberales chafas, porque en Estados Unidos, en Japón, que son países donde el neoliberalismo es una doctrina, pero a la hora de la economía de su país ven hacia adentro en primer lugar, y si no, pues veamos hoy a Trump. ¿Qué dice Trump? Yo primero mi país y luego mi país. Y los japoneses cada que ocupan que nivelar la economía interna, primero ven hacia adentro que hacia afuera. Todos estos jóvenes que han llegado, bueno, y ahora ya no son tan jóvenes, pero que fueron muy jóvenes cuando empezaron a escalar las posiciones en la época de Salinas y luego de Zedillo, todo su ideología, su religión es la macroeconomía, la mesa del trabajador, de la clase media, de la gente humilde, es lo último que está en su esquema de reflexión. Y en esa geografía política que acabas de reseñar, ¿cómo entra o cómo empalmamos a Rosario Robles? Bueno, pues Rosario, ustedes saben que vivió una situación muy difícil, muy complicada en el PRD, que culminó con su salida del partido, y después de algunos años apareció cercana a Peña Nieto en el Estado de México, y de ahí le ayudó en la precampaña de Peña Nieto al interior del PRI, y luego en la campaña presidencial, y de ahí saltó al gobierno federal, ¿no? Y si bien no se afilió al PRI, sí está afiliada al proyecto de Peña Nieto, que es y a las prácticas, ¿no?, neoliberal. Obviamente ella responde a los intereses, hoy en día a los intereses generales de Peña Nieto y del PRI, sin lugar a dudas. Este presunto fraude que hay de desvío desde la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU, del que acusan a Rosario Robles, que son más de 2.500 millones en principio. ¿Crees que ese dinero ella se lo embolsó, o para qué es ese dinero? No, yo veo que es toda una operación financiera para apoyar al PRI en elecciones. Me parece que básicamente o esencialmente todas esas operaciones están en esa ruta. No es casual que las universidades en donde hicieron estas operaciones son puras, universidades patito, o sea, la del Estado de México, que no es patito. Bueno, en términos académicos, nadie presume ser universitario de esa universidad, pero es una universidad como la de Hidalgo, controladas políticamente por el partido, utilizadas por el partido, y donde hasta las calificaciones se obtienen por el partido. Entonces, llama la atención que no hay contratos con la UNAM, que no hay contratos con el Politécnico, que no hay contratos con la UAM, que no hay contratos con la Ibero, ¿no? Entonces, ciertamente es un esquema legal contratar en forma directa, una asignación directa sin licitación a estas universidades. ¿Qué es lo que pone en evidencia y más que sospecha da certidumbre? Que las universidades que se utilizaron son universidades donde el rector es del PRI, pasa a diputado, o era diputado y pasa a rector, donde los directores son del PRI, donde los funcionarios son del PRI, y esas son las universidades como la del Estado de México, como la de San Luis Potosí y otras, que es donde se hicieron estas operaciones para bajar recursos, que yo ubico claramente son recursos para uso político a favor del PRI. Que, por cierto, no solamente fue la Sedesol, son otras instituciones, son 7 secretarías las que incurrieron en esta práctica. Lo de la Sedesol es una parte, pero ya en el total estamos hablando casi de 8,000 millones de pesos entre 7 secretarías distintas del gobierno federal, todas para operación ilegal de carácter político electoral del PRI. Que es más o menos lo que hizo Alejandra Barrales en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y con estas becas para estudiantes. Alejandra operó indebidamente,
la aprobación de un presupuesto para que la Asamblea otorgara becas. Otra vez esta perversidad, quitándole el criterio estrictamente legislativo al Congreso local, a la Asamblea, y hacerlo ejecutivo con una política social de apoyo a jóvenes de educación. ¿En qué acabó? Y fíjense cómo son las cosas. Quien hace público el escándalo y quien denuncia corrupción de casi 300 millones, yo tengo 300 el dato. millones de pesos, Que lo que fue supuestamente el se hoy embolsaron. líder nacional del PRD, Manuel Granados, que había entrado inmediatamente después del gobierno de la Asamblea de Alejandra Barrales. Él le tapó todo, digo, yo seguí mucho ese caso, Bueno, y él le tapó todo el... Pero él primero fue El que denunció y después tapó. Quien hizo público de manera abierta y de manera filtrada, pero toda la ciudad se enteró del mal manejo de las becas, que eran ficticias la mayoría de los beneficiarios. Quien hizo público todo eso es el hoy dirigente nacional del PRD, Manuel Granados. Y hoy su candidata a la Ciudad de México es la persona a la que él acusó de haberse volado los 300 millones de pesos que explican que una persona de origen humilde, modesto como ella, que vivía aquí en la colonia Tránsito, hoy tenga un departamento de $1 millón de pesos en Miami, tenga una mega casa en las lomas de Chapultepec. Creo que hasta un avión tiene, ¿no? No sé del avión, pero que tiene una riqueza, pues que si fuese por los cargos y los sueldos que ha ocupado, no habría manera de justificar. Bien, vamos a despedir esta transmisión. Seguimos en vivo todavía por Twitter y Facebook, pero agradecemos a Armando Quintero por su participación con la AMPRIT. Esta es una de varias entrevistas que vamos a tener con él y con otros dirigentes. Que conste para el INE que no se habló absolutamente o muy poco de Iztacalco, que no se diga que hubo violación de... Nomás lo hemos mencionado. Lo mencionamos de pasadita. Y porque lo preguntamos pero, nosotros. Nos fuimos a lo global y seguimos en corto en la transmisión de Twitter y Facebook. Muchas gracias, Armando, por esta... Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Círculo Digital. AMPRIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó